Escucha con atención. Escucha con atención. Dios es poderoso. Sin oración no vas a llegar lejos. Cuando no oras, no tienes autoridad en el mundo espiritual. Cuando no tienes una relación con el Espíritu Santo, no tienes poder para que las cadenas de tu esposo se rompan y se conviertan. ¿Cómo tu esposo va a dejar el alcohol? ¿Cómo tu esposo va a dejar las drogas? ¿Cómo tu esposo va a dejar el adulterio si tú no eres una mujer de oración? Tú, hombre que me escucha, ¿cómo tu esposa va a dejar el mundo? ¿Cómo tu esposa va a dejar el adulterio? ¿Cómo tu esposa va a dejar las cosas que no te agradan si no eres un hombre que da rodillas? La oración lo puede todo. El que no ora no va a conseguir nada de Dios. El que no ora, escucha con atención, no va a conseguir nada de Dios. Escucha esto bien. Si no oras, escúchame bien, no vas a conseguir nada de Dios. La Biblia dejó un ejemplo muy claro. Dice que era un hombre, era un ser humano común y corriente como tú y como yo. Mas sin embargo, oró fervientemente para que no lloviera. Y dice que el cielo dejó de dar su lluvia durante 3 años y 6 meses. Simplemente porque un hombre oró fervientemente. O sea, te está diciendo que esta es la clave para obtener el milagro que por tanto tiempo has estado esperando. Orar fervientemente hasta que veas el milagro manifestarse. Profeta, pero ¿qué tiempo debo de orar? Llevo 6 meses, llevo 7 meses. Ora hasta que lo veas. Si dejaste de orar por algo, por falta de manifestación, era porque no creías que lo podías obtener. Cuando sabes que te depositaron un dinero, un ejemplo, te depositaron un dinero, está en el banco, pero vas al banco y el banco está cerrado, vuelves al otro día, está cerrado, vuelves al otro día, está abierto, pero ahora te dicen que el sistema tiene problemas, que vuelva mañana. Al otro día es domingo, no abren. Vuelves el lunes. Dice que todavía el sistema no funciona. Vuelves el martes. Vas a volver todos los días del año. O aunque sea 3 días por semana, vas a ir o vas a llamar o vas a asistir. ¿Por qué? Porque tú sabes bien que ya estás consciente de que tienes un dinero en ese lugar. Y si la gente creyera en el poder de Dios para hacer los milagros en su vida, así con la misma tenacidad, así con la misma fe del ejemplo que le acabo de dar, de cuando le depositan un dinero y ya usted sabe que está en el banco y le pueden meter las miles de excusas y usted irá todos los días al banco porque ya usted sabe que el dinero lo tiene ahí, ya tu mamá te mandó el recibo, ya tu hermano te mandó el recibo y te dijo te deposité, tú sabes que tu dinero está ahí. Esa es la misma fe con la que debes operar en la oración. Tú sabes que el milagro está ahí y tienes que ir día tras día a la presencia de Dios a buscar ese milagro. Oh, yo creo que estoy hablando solo. No creo que esté hablando con gente. No creo que esté hablando con gente. El milagro de Dios debe persistir en él. Ninguna gente que no persistió en la oración logró grandes cosas. Jesús era un hombre de oración. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, debes permanecer más tiempo que en cualquier otra cosa en el día en su presencia. Hoy en día esta generación casi no ora. Ellos viven de la falacia, de la mentira y de lo que el internet y las redes sociales presentan. Ellos presentan una vida, pero son otra cosa. Hay gente que tú lo ves, ministros y ministras, de que muy lindos y muy enchaquetados
y muy pintada su cara y muy excelente y manejando un carro y haciendo videos y hablando de Dios, pero su matrimonio es un caos. Viven en pecado ocultamente. Son engañadores. Tienen problemas para que el sustento les llegue. Pero ellos están hablando de Dios y están predicando y están exhibiendo una cosa que no es y predicando una cosa que no viven. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando no eres un hombre y una mujer de oración. No hay esencia en lo que tú predicas. No hay vivencia en lo que tú predicas. No caminas en la abundancia de Dios. No caminas en la fidelidad de Dios. No caminas en la lealtad de Dios. No caminas en lo sobrenatural. No caminas en los milagros de Dios. Alguien tiene que entender esto. Bendito sea Dios. Orar sin cesar. Como Pablo nos da un ejemplo tan maravilloso del poder de la oración. Pablo dice, oren sin dejar de orar. Oye, qué profundo. Oren sin dejar de orar. La palabra cesar es cuando ya tú estás cansado de algo, cuando ya tú dejas de hacer algo. La palabra sin cesar es constantemente. Orar constantemente. Pablo, en pocas palabras, está diciendo, oren constantemente. Es bueno que saques un tiempo para orar a solas con Dios, en la madrugada, en la noche, tempranito en la mañana, antes de ir a trabajar. Pero debes mantener un espíritu de oración. ¿Cómo yo mantengo un espíritu de oración? No sé si se lo explico ahora en el próximo video. Hay dimensiones de oración que quisiera explicar. Y no sé si todos van a poder ponerlo en práctica, porque para ponerlo en práctica debes comprenderme y entenderme primero. Listen, por favor, escúchame. No puedes entrar en un espíritu de oración por algo que tú anhelas si no te visualizas con él, con el milagro ya en las manos. Y esto es algo que nunca lo había explicado antes. Siempre lo había guardado un poco más reservado para mí, entre otras cosas que tengo guardadas, y en su tiempo las explicaré. Pero yo he obtenido muchas cosas con este secreto. Visualizar en oración lo que estoy pidiendo como si ya lo tengo. Y la Biblia lo explica de una manera que tal vez usted no lo ha podido entender de cómo yo se lo estoy explicando. Visualizar es un secreto mío. Otros escuchan. Otros, antes de orar, escuchan el milagro. Yo lo visualizo. Por ejemplo, Elías estaba en una dimensión de escuchar. Por eso él dijo, una gran lluvia se escucha. El cielo tenía 3 años y 6 meses que no daba la lluvia. Pero Elías dice, una gran lluvia se escucha. O sea, cuando Elías se fue a orar, era porque ya Elías había escuchado que la lluvia venía. O sea, ya le había escuchado la lluvia caer sobre ella. Ya Elías se había dado su tremendo baño debajo del aguacero. Lo único que era en otra dimensión que él lo había hecho. Entonces se fue de rodillas para manifestar lo que ya él escuchó en esa dimensión espiritual. Yo no sé si alguien me está captando. Pero a mí me gusta visualizarlo. Antes de yo tener el carro que tengo, yo no tenía un peso para comprarlo. Pero yo cuando oraba y cuando caminaba, me visualizaba en el carro de una manera tan grande que la llave de mi casa, que solamente abría mi casa, yo pasaba por los lugares y visualizaba un carro que era mío. Y ya yo hasta me imaginaba que le daba con la alarma. Oiga, yo utilizaba la llave de mi casa y lo visualizaba tanto que yo le daba tip tip a un carro que no era mío en la calle, cualquier carro lindo, yo le tip tip, visualizando que ya el carro mío yo lo tenía, como que ese carro era mío.
No pasaron 2 meses cuando alguien me escribió y me dijo, Dios puso en mi corazón que te compremos un carro. Me enviaron más de $9,000 juntos. En menos de 10 días compré mi carro al cash money. Hay gente que ora. El secreto no es orar mucho, es saber orar. Hay mucha gente que no te va a explicar esto. Muchos profetas y maestros que ellos tienen mucha revelación, pero no te van a explicar cómo son las cosas. Realmente. Cuando tú entras a orar tú te quieres casar y tú quieres casarte este año. Cuando tú vas a orar de rodillas, no solamente debes ir, Señor, cásame, Señor, abre puerta, Señor, cásame, Señor, abre puerta, y de rodillas, y llorando, y ten misericordia de mí, Señor, por favor. Sí, eso es bueno, todas esas cosas son buenas, estás humillándote, hablándole a Dios del problema, pero hasta que tú de rodillas no te tranquilices y comiences a orar con sabiduría, y en ese momento que le estás hablando a Dios de tu boda, que te quiere casar, no captas o no creas una imagen de tu esposa vestida de blanco y tú con tu esposa, el afán se queda afuera. Si fuiste con afán a orar, vas a encontrar la presencia de Dios para desahogarte, te vas a desahogar, vas a llorar, que eso es lo que la mayoría hace. Lloran, se desahogan, le cuentan sus problemas a Dios. Ya pasó todo, el sol sale, se acuestan a dormir, el sol sale, se desayuna y el problema sigue igual. Y no pasarán 3 días donde tú vuelvas a estar con el mismo show, a llorar, Señor, no aguanto más, Señor, esto, Señor. Te desahoga, vuelve. No pasarán 3 días cuando estarás en ese show y en ese mismo nivel el año entero. Años van y años vienen, meses van y meses vienen. Solo porque tú no sabes orar y no sabes hacer que las cosas acontezcan en tu vida. Debes ir sin afán a tu lugar, debes ir sin afán, porque tú vas a hablar con tu Padre que tiene el poder para resolver el problema que tú tienes. Pero si vas con el afán, no vas a poder percibir ni visualizar lo que quieres. Lo primero es que si tú esa lloradera y ese show, tú tienes que calmarlo un poco. Si tu problema es que el jefe de tu trabajo te maltrata y te humilla, y tú todos los días vas con esa lloradera delante de Dios, Él va a seguir humillándote porque es que tú no tienes nada. Tú debes ir sin afán y visualizar a tu jefe. Tratar de que esa imagen, tienes que hacer lo posible para que esa imagen te llegue. Visualizar esa imagen de tu jefe tratándote bien, de tu jefe aumentándote el sueldo. Capturar esa imagen donde tu jefe te dice buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y llevar esa imagen capturada a oración y orar a Dios sobre esa imagen que ya tú capturaste. Y ahí es donde entonces el mundo espiritual la califica y dice, wow, está orando con visión. Ella pudo percibir por lo que está orando. Concédeselo, dáselo que está orando bien. Esto no te lo van a enseñar, no te lo han enseñado. Visualizar, saber exactamente lo que vas a pedir, lo que quieres de parte de Dios antes de ir con el show que tú vas de rodillas. Hay gente que habla más lengua que los corintios. Lengua. Y la lengua son la del Espíritu Santo. Amén. Algunas, otras son mecánicas o no sé de dónde vienen. Pero no todas las lenguas vienen de Dios. Los demonios también hablan lengua. Los brujos hablan lengua. Y lengua. Y el año entero el mismo problema. Y hablan 50,000 tipos de lengua y el año entero en el mismo problema. Porque no saben orar. Ni se saben sujetar muchas veces al mentor espiritual ni al padre espiritual, para que lo lleve a dimensiones de oración. No son obedientes, son rebeldes, son malcriados. Al final ellos hacen lo que ellos quieran por más que tú lo aconsejes.
y por eso viven peleando y batallando la misma situación la mitad de su vida. Gracias, Padre. Seguiré con una segunda parte porque no va a dar tiempo a subir el video, pero es muy interesante este tema. Quiero exponer más sobre este tema, sobre cómo orar y cómo traer cosas a través de la oración. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.